Ahora que ya hemos visto que tenemos el archivo en funcionamiento, lo hemos visto porque si aquí hemos escrito hola, aquí ha aparecido hola, lo cual quiere decir que estamos trabajando en ese archivo, voy a empezar ya a desarrollar el ejemplo que quiero desarrollar, el boletín que quiero crear. Para eso lo que voy a hacer una vez más, ya que voy a estar un buen rato trabajando con este archivo, es cerrar el examinador. Así voy a trabajar con más pantalla. Y como decía, voy a anidar tres tablas, una dentro de otra. Así que lo primero que quiero hacer, evidentemente, es crear una primera tabla. Creo una tabla por aquí, evidentemente con la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. En el ejemplo que vimos anteriormente, estuvimos trabajando con una tabla que tenía un título de columna. Cada columna tenía un titular en negrita. En este caso no nos va a hacer falta, es decir, el titular de negrita es recomendable cuando hacemos tablas que lo requieran, pero no es obligatorio, podemos no usar TH. Otra cosa que os voy a decir es que, de la misma manera que en el ejercicio anterior, voy a poner un par de estilos en línea, estilos HTML, para, digamos, no usar CSS, pero poder ver algo de estilo en pantalla, poder ver los límites de la tabla. Límites de tabla, por cierto, que quedan feísimos, lo sé, es la típica tabla HTML de los 90, pero lo hacemos para poder ver los límites de la tabla, para poder comprender lo que estamos haciendo. Y una vez la hayamos comprendido, luego ya quitaremos esos límites para que la maquetación quede más limpia. Entonces, acordaos que ponía border es igual a 1, o en definitiva cualquier número mayor que 0, y width es igual, por ejemplo, a 100%. Si guardo y recargo, de momento evidentemente no tengo nada, porque he creado una tabla, muy bien, tengo el contenedor, tengo la cápsula, pero no he creado todavía ni filas ni columnas. Así que recordamos que en una tabla no puedo crear la tabla, las columnas y luego las filas, sino que tengo que crear por este orden la tabla, primero las filas y luego las columnas. Donde recordamos que la etiqueta que define una fila de una tabla es TR, Table Row. Por tanto, TR, etiqueta que se abre, etiqueta que se cierra. Una cosa que suelo hacer, cada desarrollador tiene sus propias manías, pero yo soy muy olvidadizo, entonces me suele pasar, a mí y a mucha gente, que abres una etiqueta y luego se te olvida cerrarla. Entonces, una manía que tengo para evitar olvidar cerrar etiquetas es que cuando abro una etiqueta, automáticamente la cierro. Y luego me hago un hueco y sigo escribiendo. Y de esa manera, cuando abro una etiqueta, justo después la cierro, evito problemas de luego haberme olvidado de cerrar etiquetas, que son muy comunes. Siempre se pueden arreglar, evidentemente, pero bueno, si evitamos cometer errores, pues mejor que luego tener que solucionarlos. Dentro de un TR había TDs. TR es fila, TD es columna. TR es table row, TD es table data. Así que recordamos para el diseño que estaba haciendo que la tabla principal, la tabla inicial, tenía una fila y tres columnas. Por tanto, voy a hacer una fila, ya lo tengo, es el TR, y ahora hago tres columnas, TD, TD y TD. En el ejercicio anterior, la anchura de las columnas parecía un poco incontrolable, porque era automática, simplemente. Pero claro, en este ejercicio ya no me interesa hacer una anchura automática. Voy a guardar, voy a recargar y compruebo cómo tengo por aquí. No veo nada en pantalla. Claro, vamos a poner 1, 2 y 3 y así veremos mejor el contenido de la tabla. Vemos como al poner 1, 2 y 3 la anchura de la tabla se ha puesto de manera automática y por tanto cada una de las celdas, cada una de las columnas me ocupa un 33% de la columna del ancho original. Pero a mí no me interesa esto. Por tanto, cuando queráis insertar una anchura de manera manual, simplemente, atención, me voy a hacer un hueco dentro de TD
y le voy a introducir un parámetro a esa etiqueta. Le voy a decir que width es igual, por ejemplo, al 20%. En la de abajo voy a decir width es igual, voy a hacer una cosa. La de arriba es 10%, la del medio es 80% y la de abajo del todo es 10%. La suma de las anchuras, especialmente si trabajamos con porcentajes, debería sumar el 100%. Si os pasáis o os quedáis cortos, no pasa nada. Una vez más, HTML se lo traga y ya se adapta a los números que hayáis puesto, pero evidentemente si se lo ponemos fácil, si trabajamos con 100 sobre 100, mucho mejor para que los resultados sean controlables y sean los esperados. Así que una vez más guardo. ¿Cómo he guardado si no he pulsado el botón del disquete? Bueno, como os hacéis ya una idea, guardar es una operación que va a ser muy constante, vamos a estar todo el rato guardando. Por tanto, debéis saber que Gedit, como la gran mayoría de programas, tienen teclas rápidas. Si yo me voy a archivo y me voy a guardar en Windows, veo que la tecla rápida para guardar es Control, que es la tecla que tenéis en la esquina inferior izquierda del teclado, y la tecla S. Si estáis en Mac, no es Control S, sino es Command S. Pero en definitiva, lo que hago es ya no usar el botón del disquete, sino que pulso Control S y de esa manera es una manera más rápida de guardar. Por otra parte, para actualizar el navegador ocurre algo muy parecido. En lugar de pulsar la tecla de recargar, veis ahí Control R, en Mac es Command R, otra tecla que suele funcionar es F5. Por tanto, o bien con Control R o bien con F5, podéis usar teclas rápidas para ser más rápidos al guardar y al recargar. Y en definitiva, lo hayáis hecho como lo hayáis hecho, si habéis guardado y habéis refrescado, veréis como ahora la columna 1 ocupa el 10%, la columna 2 ocupa el 80% y la columna 3 ocupa el 10% restante.